De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, nuestro país atraviesa ya en medio de una recesión económica que puede incluso profundizarse con la puesta en marcha de esta reforma hacendaria, debido a que no es contracíclica. Para platicar de este tema nos acompaña esta noche en el estudio Jonathan Heath. Él es el vicepresidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Darío. ¿Ya estamos ahora sí oficialmente en recesión económica? Sí, hay dos definiciones, o déjame llamar dos escuelas que definen la recesión: la escuela clásica y la escuela que ahora utiliza el INEGI. Sin embargo, el INEGI publica los dos datos, que es el índice de indicadores cíclicos, y en ambos casos los dos indican que estamos en recesión. ¿Qué es lo que debiéramos hacer como país para revertir ese complicadísimo entorno recesivo si tenemos encima ya pues una reforma hacendaria que más que propuesta ya es prácticamente un hecho y que va a ser inhibidora precisamente del crecimiento económico? Pues esta recesión empezó hacia fines del año pasado, dependiendo de cuál indicador quieres tomar, y pues ha sido prácticamente los dos primeros trimestres del año, y hay indicios de que en este tercer trimestre, o si no para el cuarto trimestre, cuando salen las cifras, pudiéramos estar ya saliendo, empezando una recuperación muy frágil, incipiente, porque los factores que causaron la recesión se están empezando a revertir, o se están empezando ya como que ya no pesar tanto. Obviamente dependemos mucho de Estados Unidos. Pues, sin embargo, justamente lo que se necesita hacer es tomar medidas ahorita para que repunten el ingreso personal de los hogares, para incentivar a las empresas para que invierten. Y pues si vemos la reforma hacendaria, pues la reforma contiene justamente todo lo contrario: medidas que van a quitarle ingresos a los hogares, que van a hacer más caro muchos de los bienes que compran, por lo tanto no van a poder comprar más cosas. Eso pues desincentiva las ventas de las empresas. Las mismas empresas pues no van a poder invertir tan fácilmente porque ya no hay las mismas deducciones. En el caso de las maquilas pues van a tener que pagar el impuesto sobre lo que importan. En fin, la mayoría de las medidas pues son precisamente medidas, como dijiste, contracíclicas, que nos van a empujar más hacia la recesión. Pero entonces estos indicadores que dices que pudieran mejorarse paulatinamente en el segundo trimestre del próximo año, ¿no pueden caer en ese bache permanente por la reforma hacendaria? Y es decir, que nos quedemos en una recesión. Sí, exactamente, ese es justamente el peligro. Por eso la reforma hacendaria, políticamente quizás es el momento de hacerlo, pero económicamente hablando, la verdad este es el peor momento para justamente implementar este tipo de medidas. ¿Cuál sería desde tu punto de vista entonces el mayor riesgo que tendríamos como país? El mayor riesgo es justamente ese, que estamos en una recesión poca profunda, no es una recesión, no es la gran crisis como teníamos anteriormente. Pero si aunado a esto, la reforma hacendaria sí lo puede profundizar, ¿no? Exactamente, pudiera empujar a la economía hacia abajo. Incluso hay muchas empresas que están cancelando inversiones o incluso pensando reubicarse o algo por el estilo, y pues puede haber un efecto contagio y de repente pues la economía pudiera realmente entrar en una recesión mucho más profunda de la que estamos viendo ahora. Ahora Estados Unidos, Europa, concentrémonos en el caso de Estados Unidos. La discusión del techo de endeudamiento justamente se va a activar por ahí del 15 de enero. Claro, pues eso era otro de los riesgos principales que se resolvió ahorita esta semana, lo empujaron hacia enero. Pues que si realmente Estados Unidos entraba en una especie de default o algo por el estilo, pues eso pudiera empujar a Estados Unidos a que entrara en una cierta recesión. Incluso creo que al final de cuentas el costo fue marginal, pero sí hubo un costo en la actividad económica en Estados Unidos por el cierre de gobierno. Entonces definitivamente Estados Unidos necesita resolver ese problema ya en una forma permanente, que no esté regresando cada 2, 3, 4 meses. Y eso pues lo único que hace es inhibe la inversión, inhibe el gasto en familias.
porque no saben qué es lo que va a pasar, entonces pues empiezan a dejar de consumir, a ahorrar, porque creen que vienen tiempos más difíciles y eso pues hace que la economía entre en una recesión. Y eso también es un foco de atención para la economía mexicana, lo que pueda pasar allá en Estados Unidos. Definitivamente. ¿Y Europa, Jonathan, cómo ves a Europa? Pues Europa ha estado en una recesión desde el año pasado para acá. Hay indicios de que algún que otro país ya está queriendo salir. Yo creo que para el 2014 deben de empezar a crecer algunos países, pero sería una recuperación sumamente frágil y muy, muy débil. Entonces, Europa todavía no podemos contar con él como un destino para realmente incrementar nuestras exportaciones, sino yo creo que posiblemente hasta el 2015. ¿Cómo pintarías entonces el futuro económico de México? Una reforma hacendaria altamente recaudatoria e inhibidora del desarrollo o crecimiento económico. Estados Unidos que no ha resuelto todavía la discusión del techo de endeudamiento en el largo plazo. Una Europa que no se termina de levantar. ¿Dónde estamos como país? No estamos tan mal. Yo creo que al final de cuentas el conjunto de reformas deben de ayudar a la larga en el país. El corto plazo es el que es preocupante. Justamente cuando estamos queriendo salir y pues viene la reforma fiscal y aplasta, ¿no? O sea, pero después de un cierto tiempo, la reforma energética, si es que se aprueba, la de telecomunicaciones, la financiera, pues deben de poder cosas sobre la mesa, oportunidades de inversión. La crisis de la construcción creo que ya debe de acabar porque ya se está resolviendo, ya las vivienderas deben de empezar otra vez a construir casas y poco a poco se debe ir acomodando para que volvamos al crecimiento económico. El balance es ahorita un balance, yo diría, preocupante en el corto plazo, pero no pintan necesariamente tan mal para el mediano plazo. Uno de los temas que se discute en el contexto de todo esto que hemos estado platicando, Jonathan, es el momento de México, el Mexican Moment que teníamos hace 9 meses atrás. Hay quienes dicen que ya se disipó, que fue un instante, no fue un momento. Es que si volteamos hacia atrás y podemos ver de dónde surge, porque saliendo de la recesión, la gran recesión del 2008-2009, los siguientes 3 años México creció 4.3% en promedio, por arriba del promedio de América Latina. Digo, no mucho, pero por arriba del promedio. Y aparte, veía un nuevo gobierno con una agenda de reformas que ahora sí había la posibilidad de que se iban a poder aprobar. Entonces, pues con ese crecimiento que ya se veía, más aparte el ímpetu de las reformas, no, pues seguramente era el momento para que México empezara a crecer a una mejor forma. Sin embargo, lo que pasó fue lo que yo llamo como un tipo de tormenta perfecta, porque todos los factores empezaron como mediados del año pasado. El problema de la construcción en sus 3 segmentos, la de edificación con el problema de los desarrolladores de vivienda, que dijeron ya no queremos vivienda horizontal sino ahora vertical, pararon los subsidios y se paró toda esa parte. La parte de obra, de infraestructura y civil, que está mucho más ligado al gasto público, pues con el cambio del sexenio, desde mediados del año pasado empezaron a frenar y obviamente con el principio de este año como que no arrancó bien. Y el tercer segmento, que es el de los trabajos especializados, está muy ligado a la autoconstrucción y remodelación de casas, que especialmente en los segmentos medios bajos está muy ligado a las remesas. Y las remesas llegaron a un pico mediados del año pasado y también empezaron a caer. Entonces, 3 factores diferentes que hicieron que la construcción, que ha sido el sector más golpeado, empezara a ir para abajo. Ha habido otros factores también, pero la construcción es un muy buen ejemplo. El 20 de agosto, cuando saca el INEGI los datos del PIB, sabíamos que el segundo trimestre era negativo, pero nos habían dicho que hubo crecimiento más o menos moderado, pero crecimiento en el primer trimestre. Pero cuando salen las nuevas cifras con cambio de base, justamente el primer trimestre, en vez de ese crecimiento, nos dijeron que había sido 0 crecimiento. Y fue justamente porque la nueva base le da mayor ponderación al sector de la construcción, que era el que más venía cayendo.
Y entonces, pues de repente con los nuevos datos nos cambiaron toda la jugada. Esperamos al 5 de septiembre cuando el INEGI sacó ya los datos revisados de los índices coincidentes, que es donde confirmamos si hay recesión o no, y de repente descubrimos que pues, siempre sí estábamos en una recesión ligera. Y se conjuntó, como bien dices, la tormenta perfecta. Con el cambio del sexenio, la crisis de la construcción, las remesas en Estados Unidos, mayor demanda por nuestras exportaciones no petroleras, justamente también a partir de mediados del año pasado, todo se conjuntó. Pues Jonathan Heath, vicepresidente del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Es un placer estar contigo platicando estos temas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos.